Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este satsang de los domingos que estamos transmitiendo desde el Zoom y también en vivo por Instagram. Hoy vamos a finalizar los relatos de mi última estancia en India, que fue más o menos 2 meses y medio. Comenzó en diciembre del año pasado. Estuve un mes en Rishikesh eh, participando de las actividades de la Divine Life Society, el ashram fundado por nuestro querido maestro Swami Shivananda. De eso tengo un satsang que dediqué para explicar un poco cómo son las actividades allí. Luego, el satsang pasado, les relaté una segunda etapa de ese peregrinaje en la cual me dirigí hacia el sur de la India en enero de este año, y allí estuve 15 días en Dhanvantari Ashram, Shivananda Dhanvantari Ashram, de la línea de Swami Vishnudevananda, y luego de allí me fui a Amritapuri, que es el famoso ashram de Ama. Eso se los relaté el satsang pasado. Hoy voy a relatarle la última parte del yatra, del peregrinaje, que fue la estancia en Arunachala, en Tiruvannamalai, uno de los puntos espirituales más visitados del planeta y donde hay más poder espiritual. Le voy a hacer un buen relato de lo que significa esa gran montaña. Arunachala queda en Tiruvannamalai, que es en el estado de Tamil Nadu. Yo me dirigí desde el Amritapuri Ashram, que es en Kerala. Me dirigí en tren a Chennai, que es Madras, ya en el estado de Tamil Nadu. Y allí hice un par de días de estancia allí en Chennai. Y luego de Chennai me fui a Tiruvannamalai. Me fui en bus, en unos buses que se llaman sleeper, en donde podés hay como unas literas, y es muy cómodo, fueron como 12 horas más o menos, creo. Eh, y bueno, fue muy tranquilo el viaje. Esta visita, e incluso Ama mismo lo hacía cuando era joven. Este, Ella visitaba mucho Tiruvannamalai, porque vamos a ver la historia, y visitaba a Ramana Maharshi, que es el gran sabio que se iluminó en esa montaña sagrada, y que es un punto realmente muy poderoso del planeta para la práctica espiritual. Les voy a poner una imagen allí para los que están en Zoom. Los de Instagram no lo van a ver. Pueden entrar después al programa que subo a YouTube, que lo subo grabado desde el Zoom, y allí pueden ver las imágenes, o entrar al Facebook. Yo después subo el satsang, lo subo al Facebook, ¿eh? Y allí pueden ver las imágenes si quieren, ¿eh? En YouTube tengo un canal que se llama Swami Premananda Argentina, y allí también vamos subiendo todos los satsang. Esta es la montaña sagrada, Arunachala, que vamos a contar la historia. Y en esta montaña, que se dice que viven incluso hoy día muchos seres en diferentes planos de existencia, no solamente físicos. Hasta se dice que Shiva mismo vive allí. De hecho, Shiva es la montaña, pero incluso se dice que Shiva se manifiesta en un yogi que siempre está allí presente. Pero tal vez el más conocido sabio que se ha iluminado y más contemporáneo ha sido Ramana Maharshi, que se iluminó eh, al llegar a la montaña, se dice. De hecho, vamos a contar un poquito la historia de Ramana. Ramana ahí lo tienen en diferentes etapas, pero vamos a contar la historia de él. Antes de contar la historia de él, les voy a contar sobre esta montaña sagrada que está en las escrituras. En el Shiva Purana, es una escritura muy antigua que nos habla del origen del universo, nos habla de Shiva como la conciencia pura y como el gran Deva.
En esa sagrada escritura hay una sección que se llama eh, Arunachala Mahatmyan, que es la gran gloria sobre esta montaña sagrada, en donde se relata cómo se materializó esa montaña, cómo quedó impresa en la tierra, y se relata el hecho de una historia que es muy importante conocerla, sobre cómo se originó eh, el universo, todo lo creado, que emanó de Shiva mismo. Y a su vez cómo Shiva quedó como el más grande de todos los devas. Tenemos la Trimurti, ¿no? Que es conocida, que decimos que es la triple forma de lo absoluto, el absoluto, que es lo único que existe más allá del tiempo, que es la conciencia, que es el ser, eh, se manifiesta o se hace trino, para generar ese proceso de creación, preservación y destrucción, y se transforma en Brahma, Vishnu, Shiva. Vamos a ver en esta historia que está relatada en el Shiva Purana cómo el orden, podríamos decir en realidad, cuando hablamos de Brahma, Vishnu, Shiva, podemos pensar que Brahma es el más importante y el origen, y que de allí surge Vishnu y que luego Shiva, pero en realidad el orden, como está expresado en el Shiva Purana, es desde Shiva. Shiva, digamos, es el origen tanto de Brahma como de Vishnu. Entonces se dice, esta escritura, el Shiva Purana, dice que en el principio solo existía Shiva, Shiva como la conciencia única. En esa forma se lo conoce como Sada Shiva, como el absoluto, es el Brahman, del Vedanta, el Purusha de los Yoga Sutras de Patanjali y del Samkhya, el ser, ¿verdad? El ser, ¿m? Que es uno y sin segundo, se dice que no hay otro, sino que solo existe ese ser, que es la pantalla, que es la base de todo, en donde todo se proyecta. Y ese ser se dice que siempre existe con su Shakti, con su contraparte. Y el ser se dice que quiso que otros experienciaran la, eh, la dicha del ser, ¿m? La dicha de existir. Quiso que otros experienciaran eh, la dicha de la existencia. Sadashiva estaba en ese estado de plenitud, pero no había otros. Entonces se dice de su mente, de su deseo de otros, de que existan otros. Aquí me dicen en Instagram que escucha muy bajo, no sé qué puede ser, que tengo el sonido como siempre. Si quieren entren al Zoom, y si no después lo voy a subir, pueden entrar al... Aquí me dicen algunos que escuchan bien, quizás los que escuchan bajo tengan que subir el volumen. Entonces, Sadashiva se dice que pensó, quiero que hayan otros que experiencien la dicha de la existencia, del ser, y surgió ese pensamiento creador. Y se dice que de su mente surgió un ser, que está descrito en la escritura como un color azul zafiro y con unos ojos de pétalos de loto, con una sonrisa muy amorosa, con ropas de seda amarilla. ¿eh? Y ese ser preguntó, ¿quién soy yo? ¿eh? Y Shiva le dijo, si tú quieres descubrir quién eres, medita, haz tapas, medita. Y se dice que este ser meditó por 1000 años y alcanzó la autorrealización y descubrió quién era, que era el mismo ser. Y a su vez también descubrió que también tenía un rol. Y él preguntó su nombre y Shiva le dijo, tú serás Vishnu, y serás el que preserve lo que voy a crear, lo creado, lo que va a ser creado. Se dice que Vishnu, como todavía no venía la orden de la creación, se acostó, se dice que de su tapas significa fuego, de su meditación, la meditación genera fuego, empezó a transpirar, ¿verdad? Y se empezaron a generar las aguas.
y esas aguas se transformaron en los océanos, ¿eh? Y se acostó en una serpiente llamada Adisheya, la serpiente eh, de Vishnu, ¿verdad? Y quedó acostado en esa serpiente, en esa forma se llama Narayana. Narayana significa el que mora en las aguas. ¿Mm? Y quedó allí en estado de nidra, de yoga nidra, de sueño profundo, pero en realización, durante 1000 años, esperando que surja la creación. Se dice que después de 1000 años, del ombligo de Vishnu surgió un tallo, y ese tallo floreció en un hermoso loto, y en ese loto apareció un ser, ¿m? Que era Brahma, pero Brahma todavía no sabía quién era y preguntó. Se dice que empezó a buscar hacia abajo para descubrir cuál era su origen, de dónde venía, quién era. Y en un punto se dio cuenta que no llegaba a ningún lado y empezó a subir de vuelta por el tallo y quedó allí y de repente escucha la voz de Shiva que le dice, si quieres saber quién eres, medita, haz tapas. Es lo mismo que le dijo a Vishnu, y Brahma se dice que meditó por 1000 años y alcanzó la realización, descubrió que él era el absoluto que se estaba manifestando y también que tenía el rol del creador. Es interesante cómo el orden es Shiva, Vishnu, Brahma, y cómo antes de que surja el creador de la mente de Shiva, surgió primero el preservador. ¿eh? Y es algo muy lógico y responsable, ¿no? Se dice que en el proceso de la creación, cualquier emprendimiento que nosotros queramos realizar, primero tenemos que pensar cómo lo vamos a preservar. Si no, eso que vamos a crear se nos va a derrumbar como un castillo de naipes. Tenemos que saber cómo vamos a preservar antes de crear algo, ¿no? Cómo lo vamos a mantener, cómo... Esto puede ser en cualquier proyecto, ¿no? El famoso budget de las empresas, ¿no? Que vas a querer hacer algo, no sé, un edificio y te van a decir, bueno, pero primero tráeme cómo lo vas a sostener materialmente, económicamente. Eso es cómo se va a preservar, porque si lo creas y no sabes cómo preservarlo, se va a venir abajo ese proyecto, ¿no? Entonces eso sucede también a nivel macrocósmico, ¿no? Y Shiva primero generó el preservador a Vishnu y cuando fue el momento surgió el creador, Brahma. Se dice que, bueno, Brahma empezó a hacer su creación, pero en un momento se dice que empezaron a pelear, Vishnu y Brahma, empezaron a discutir quién era el más importante de los dos. Y Brahma dijo, no, yo soy el más importante porque soy el creador. Y Vishnu le dijo, no, pero tú naciste de mí. En ese sentido se lo llama Padmanabha a Brahma, quiere decir Nava, significa nacido del ombligo, y Padma en forma en un loto. Y Vishnu le recordó que había nacido de su ombligo, eh, y que él era el más grande, que le había dado origen, y Brahma le dijo, no, pero no te hagas el grande, que los dos surgimos de Shiva, y así estaban peleando, y se dice que en ese momento se manifiesta una columna de luz, una columna de luz infinita, que se le llama Lingo Bhav. Lingo significa una marca, un lingam, de luz, que era Shiva. Y Shiva le dijo, vamos a resolver este pleito, el que encuentre mi principio o mi fin, mi cabeza o mis pies, es el más grande de los dos. ¿eh? Entonces se dice que Brahma se subió a su vehículo y decidió, a un cisne, y decidió ir a buscar la cabeza de Shiva, el principio, podemos decir. Y Vishnu decidió ir a buscar los pies del Señor, ¿eh? Su final. Entonces Vishnu se subió a una especie de jabalí que tiene como unos colmillos y empezó a hacer un hoyo en la tierra y empezó a ir para abajo, y Brahma para arriba. Pasaron 1000 años, el 1000 siempre está presente en esas historias. Se dice que Vishnu se dio cuenta que no llegaba a ningún lado, que no llegaba al final, que no llegaba a los pies del Señor, porque era infinito. Entonces reconoció y regresó a Shiva y le dijo, Señor, pasaron 1000 años, yo no encuentro cuál es tu fin,
sé que Brahma está elevándose, elevándose y no ha llegado ni siquiera a tus tobillos, eh, por lo tanto él tampoco está llegando a tu origen ni a tu cabeza. Yo me rindo y me pongo a tus pies, tú eres el más grande, le dijo a Shiva, porque tú eres infinito. Se dice que esta actitud le encantó a Shiva, de humildad, y Shiva le dijo, a partir de ahora tú serás igual a mí en adoración, y tú y yo seremos los mismos. ¿Eh? Pero, ¿qué sucedió con Brahma? Brahma seguía obstinado en encontrar la cabeza y no llegaba, y en un momento de su vida se encuentra con una flor que venía cayendo por el universo hace miles y miles de años, y esa flor solo crece en la cabeza de Shiva. ¿Mm? Y la flor se encontró con Brahma y Brahma la tomó y le dijo, tú tienes que decir que llegué a la cabeza de Shiva y que te tomé de su cabeza. Y a su vez, si tú lo haces, yo soy el creador, te voy a hacer una flor famosa. Tú no estarás solo en la cabeza de Shiva, sino que crecerás en todos los jardines de la tierra y te usarán para adoración y serás muy famosa. Y la flor le encantó este proyecto, era muy ambiciosa, le tentó la oferta de Brahma y le dijo, está bien, voy a decir que me recogiste de su cabeza. Y así fueron Brahma y la flor hacia Shiva. Y Shiva, que todo lo sabe, tiene su tercer ojo siempre abierto, parece que está meditando y no está enterado de nada, pero todo lo sabe. Enseguida se dice que le dijo, esto es una gran mentira, tú no llegaste a mi cabeza, y se dice que eh, lo maldijo a Brahma, que en realidad es una gran bendición para la humanidad, y le dijo, tú no serás adorado en ningún templo en la India. Y a la flor se dice que las desterró de la adoración también, le dijo, tú no serás utilizada para adoración, etc. Eh, y Brahma se dice que le pidió rebaja, porque en la India siempre se pide rebaja de todo, hasta incluso de las maldiciones. Y Shiva le dijo, bueno, está bien, habrá un solo templo en la India en la cual te adorarán en la tierra. En efecto, en la India, cuando uno recorre la India, está lleno de templos para Shiva, lleno de templos para Vishnu, para la Madre Divina, para Ganesha. Y hay un solo templo de adoración a Brahma, que está en la ciudad de Pushkar. Es un templo precioso, pero uno solo. Y se dice que a Brahma Shiva lo relegó de la adoración. En el sadhana nosotros no invocamos a Brahma porque él a su vez no nos puede dar moksha. Quien nos puede dar moksha es Shiva, es Vishnu, son los avatares, Ganesh. El moksha es liberación. Brahma se dice tenemos que trascenderlo. Brahma representa la creación, que a su vez está llena de maya, de ilusión. Y nosotros tenemos que trascender lo creado para ir al origen. Entonces se dice que esa montaña, esa columna de luz, quedó impresa en la tierra, que era Shiva mismo, como una gran montaña. ¿eh? Se dice que le voy a leer ahora directo de la escritura, de este Arunachala Mahatmyan, que es la gran gloria de esta montaña, eh, que está en el Shiva Purana. Entonces, se dice que a su vez, bueno, Shiva también se enojó con Brahma, ¿no? Y como que lo relegó de la creación, pero Vishnu le imploró, esto lo dice la escritura, Vishnu le imploró en nombre de Brahma, ¿eh? Y Shiva se apiadó de Brahma y le devolvió el papel de creador, y todo volvió al orden con el que estaba, al propósito de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, dice, miró a Brahma, Shiva, y a Vishnu con amor y les dijo, ninguno de los dos debe olvidarse de mí a partir de ahora y volverse arrogante, porque ambos estaban peleando por quién era superior y se habían olvidado que era Shiva. Por eso a Shiva se lo conoce como el Mahadeva, el gran Deva y el origen, la conciencia pura, incluso más allá de la forma. Eh, Y dijo Shiva, ninguno de los dos debe olvidarse de mí y a partir de ahora y volverse arrogante. Y declaró y decretó que este sagrado Arunachala, en la cual se transformó esa montaña, esa luz se transformó en una montaña, que ha sido bendecido por mí, por vuestro bien,
se convierta en un lugar donde los hombres puedan alcanzar la liberación. Esa montaña. La montaña siempre es símbolo de espiritualidad, ¿no? Porque, bueno, está elevada y es ese símbolo del triángulo, que es la forma de Shiva, a su vez, que genera la postura de meditación, ese triángulo donde todo asciende, ¿no? Y la montaña siempre ha sido símbolo de meditación, símbolo de estabilidad, símbolo en todas las culturas, ¿no? Eh, Está allí la montaña como un lugar de meditación, ¿eh? Y esta montaña específica se dice que es el centro más poderoso del planeta, ¿eh? Y dijo, decretó Shiva, que este sagrado Arunachala, que ha sido bendecido por mí, se convierta en un lugar donde los hombres puedan alcanzar la liberación, ¿eh? El ser humano. Ordeno, decretó Shiva, que aquellos que vivan a una distancia de 40 kilómetros de este lugar se hagan uno conmigo, incluso sin iniciación o prácticas espirituales. ¿Mm? Es lo que le sucedió a Ramana, que ahora vamos a contar, ¿no? Cuando llegó a la montaña, directamente su contacto, por supuesto que él ya estaba preparado en otras vidas, ¿no? Pero directamente sintió la unidad y sintió que la montaña y él eran uno, ¿eh? Y tuvo la realización del ser. Esto declara Shiva, aquellas criaturas humildes que se muevan y las que son, está hablando de los seres humanos, y las que son inmóviles y también animales, se liberarán simplemente viviendo aquí. Famoso la montaña y Ramana Maharshi, este gran sabio, que al lado de él los animales se iluminaban. Él tenía una vaca que fue famosa, que se dice que obtuvo la iluminación a través de él. Y que los animales de esa zona, yo lo he experienciado viviendo allí, eh, me tocó que no pude ingresar al ashram de Ramana Maharshi, que les aconsejo ir y vivir allí, pero hay que enviar solicitud con mucho tiempo de anticipación, más de un mes. Yo no lo hice y bueno, no me tocó estar en el ashram, sí, por supuesto iba a visitarlo, pero también fue bueno porque me hizo quedarme, alojarme en una casa eh, cerca de allí, entonces me hacía también conocer los alrededores. Y allí pude experimentar en mi camino hacia el Ramana Ashram, que más o menos eran 15 minutos caminando. Había muchos perros en la calle, ¿no? Por ejemplo, en mi zona, tanto en Uruguay como en Argentina, cuando vos caminás por las calles y hay perros de la calle, los perros te ladran, te amedrentan, ¿no? Como uno siente mucho respeto y cuidado, ¿no? Los perritos de Tiruvannamalai, que es esa zona, están tan pacíficos. Les digo la verdad, en 15 días ningún perro me ladró. Ya, ¿qué les pasa a estos perros? No podía creerlo. Los mirabas así, parecía que nada, estaban re tranquilos. Era una cosa muy extraña, ¿no? Y por supuesto las vacas, ¿no? Las vacas las ves súper pacíficas. Hay como un aura, una energía muy especial, en toda esa zona. ¿Mm? Y sigo con la declaración de Shiva sobre esta montaña. Dice, aquellos que me vean, ¿eh? Dice, aquellas criaturas humildes que se mueven y las que son inmóviles, está hablando de seres humanos, animales e incluso piedras, se liberarán simplemente viviendo aquí. Aquellos que me vean, bueno, ¿qué pasa si no puedo ir a vivir allí? Si no, y Shiva continúa, aquellos que me vean o incluso se acuerden de mí, o sea, a distancia. Por eso es muy importante aquellos que sientan esta afinidad con esta gran montaña, tener una imagen de Arunachala, ¿verdad? Porque él dice a aquellos que me contemplan, incluso que repiten mi nombre, simplemente la palabra Arunachala Shiva. ¿Mm? Aquellos que me vean o incluso se acuerden de mí, independientemente del lugar en el que vivan, comprenderán la esencia del Vedanta, lo que de otro modo es muy difícil de adquirir. Mi forma refulgente brillará aquí para siempre como el eterno e inmutable Arunachala. ¿Mm? Y Shiva prosiguió, incluso los pecadores que se inclinen ante esta colina desde la distancia o se acerquen y la circunvalen alcanzarán la liberación.
¿Mm? Hay una declaración en otra parte de la escritura que dice, bueno, dice también, se dice que el Ganges y los otros tirtas, que son lugares de peregrinación, habitan allí, en Arunachala, en forma de pozos y estanques, así como los Vedas en forma de las escrituras. ¿Eh? También que Shiva mismo habita allí para siempre como un Siddha Puruya, como un ser perfecto. ¿Mm? Se dice que hay muchos seres que habitan en diferentes planos de existencia, ¿no? Eh, y en una parte de la escritura dice algo interesante, dice que, eh, bueno, dice, no hay lugar sagrado comparable con la colina Sona, es una colina de la India, ni mantra comparable con el Panchakshara, que es el Namah Shivaya, ni devoto de Shiva comparable a Vishnu, ni talismán comparable a las cenizas sagradas, que es el Vibhuti. Y dice la escritura, ni el Kailash, que es el monte Kailash, ni la morada Mandara pueden ser comparables a la tierra, en la tierra a la colina Arunachala. Porque mientras aquellas son las moradas de Shiva, se dice que el monte Kailash, que queda en los Himalayas, es donde Shiva vive, pero dice la escritura, esta colina es Shiva mismo. Por eso es superior a Kailash, porque es Shiva mismo manifestado. ¿Eh? Y dice la escritura, algo que ya leímos pero eso en otra parte, si incluso llega a afirmarse que los insectos que se arrastran por sus laderas se libran de sus pecados y alcanzan el mundo de Shiva. Respecto a los yugas, se afirma con rotundidad, era una colina de fuego en el Satya Yuga, una colina de rubí en el Treta Yuga, una colina de oro en el Dwapara Yuga y una colina rocosa, que es como la vemos ahora, en el Kali Yuga. Pero se dice que su esencia es, y su forma sutil es de fuego. Es fuego. En esa montaña se dice se iluminó este gran sabio que fue Ramana Maharshi, que es contemporáneo de Shivananda. Ramana Maharshi vivía en Madurai de pequeño, era muy brillante en sus estudios, pero a los 16 años tuvo una experiencia de cercana a la muerte, de muerte en realidad. Él estaba muy bien de salud, 16 años tenía, pero de repente sintió que se iba a morir. Y en ese momento sintió mucho miedo, como nos puede venir a nosotros, normal. Pero se dice que él se dio cuenta de que a través de esa experiencia iba a aprender y hizo una dramatización de que se estaba muriendo y siguió el juego, ¿no? Entonces se hizo el muerto, hizo que estaba su cuerpo inmóvil, se quedó quieto sin moverse, apretó su boca, cerró sus ojos y se sintió que se estaba muriendo. El cuerpo quedó sin signos de vida, eh, pero él se dio cuenta que estaba más vivo que nunca. Se lo voy a relatar de él mismo, ¿no? Dice, el shock del miedo a la muerte hizo que me interiorizase diciéndome mentalmente, ahora la muerte ha llegado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se muere? Eso se empezaba a preguntar. Este cuerpo muere. Y enseguida dramaticé el suceso de la muerte. Yacía con los miembros extendidos y rígidos, como si el rigor mortis ya estuviera establecido, e imité un cadáver para darle más realidad a mi investigación. Retuve el aliento y mantuve los labios fuertemente cerrados, para que no se escapase ningún sonido, de modo que no pudiera pronunciar ni siquiera la palabra yo, ni ninguna otra palabra. Pues bien, me dije, este cuerpo está muerto. Será llevado a algún lugar de cremación y allí lo cremarán. Pero con la muerte de mi cuerpo, ¿acaso yo estoy muerto? ¿Soy yo el cuerpo? Está silencioso e inerte, pero siento la plena fuerza de mi personalidad y hasta la voz del yo dentro de mí, separada de mí. Entonces yo soy el espíritu que trasciende el cuerpo. El cuerpo muere, pero el espíritu que lo trasciende no puede ser tocado por la muerte. Esto significa que soy espíritu inmortal.
¿Mm? Todo esto no era un vano pensamiento. Me atravesó resplandeciendo con tan vívido fulgor como una verdad viviente que se percibe directamente casi sin proceso de pensamiento. Yo era algo muy real, ¿eh? Es el yo soy, ¿eh? O sea, sentía que realmente el cuerpo estaba separado de ese yo soy. Yo era algo muy real, la única cosa real en mi estado presente y toda la actividad consciente que se relacionaba con mi cuerpo estaba concentrada en ese yo. Desde ese momento, el yo o Atma, es el ser, centraba la atención sobre sí mismo mediante una poderosa fascinación. El temor a la muerte había desaparecido de una vez por todas. La absorción en el Atman prosiguió sin interrupción desde ese momento. En ese momento experienció ya la realización del ser. Se dice que a partir de ahí, bueno, su vida cambió, empezó a no interesarse por los estudios, sus hermanos que estaba viviendo a su cuidado porque su padre había fallecido, empezaron a asustarse porque él pasaba horas y horas meditando, ya no iba al colegio, había dejado sus estudios, hasta que un hermano, cuando lo veía como una momia, horas y horas sumergido en ese estado de samadhi, de repente dijo, ¿para qué sirves? Le dijo. ¿Eh? Y ese ¿para qué sirves? Le hizo entender que ya no tenía que estar ahí. Y se dice que al otro día dejó su casa, y se fue con 3 rupias que le había dado su hermano, porque en realidad le dijo que se iba para un examen en la universidad o algo así, y el hermano le dio 5 rupias, ¿verdad? Y se dice que y le dio 2 de esas 3 para el viaje y 2 para que pagara una cuota que tenía que pagar en la universidad. Y se dice que Ramana Maharshi con esas 3 rupias se compró su pasaje en tren y las otras 2 rupias se las dejó en un sobrecito, ¿verdad? Para decirle, yo no te voy a pagar esa cuota que era para el hermano, pero me voy con estas 3 rupias. Y con esas 3 rupias llegó a Tiruvannamalai después de un viaje largo. Y se dice que cuando entró en contacto con la montaña, fue directamente a la montaña, porque a su vez Shiva decretó que alrededor de esa montaña tenía que erigirse un templo. Es el Arunachaleswar Temple, que hoy día existe, por supuesto, y que tiene miles de años. Ramana se dirigió a ese templo, que está a los pies de la montaña, y se dice que entró al templo, miró a la montaña y sintió ya a él la unidad. Sintió que ese estado de inmovilidad de la montaña lo dejó a él en un estado de inmovilidad física y mental. Quedó su mente totalmente quieta como esa montaña, y se dice que estuvo allí 2 años en el templo, se colocó en una zona exterior del templete principal, pero sí dentro de la zona del templo, que queda al aire libre pero techada, y allí quedó 2 años en samadhi. Se dice que unos niños empezaron a molestarlo, a tirarle piedras porque veían, dicen que estos niños querían saber si era un humano o si era una estatua que estaba allí, porque estaba allí inmóvil, ¿no? Por meses y hasta que Ramana decidió, en un momento, para que no le sacaran de ese estado, irse a un subterráneo que había en el templo donde había un lingam que se llama Patala Lingam, el lingam de los inframundos. Se dice que ese lugarcito era una cueva que nadie entraba porque estaba infectada de alimañas, de víboras, de hormigas, de arañas, de insectos, que nadie entraba ahí, pero él lo encontró maravilloso, y se quedó allí meditando por meses, eh, sin ser afectado por esas circunstancias de la naturaleza, ¿verdad? Totalmente absorto en su estado. Él lo cuenta en alguno de sus libros, que estaba totalmente, no era que sufría, ¿no? Nuestro cuerpo estaría sufriente ahí. Su cuerpo sí estaba afectado porque se dice que cuando en un momento lo sacaron de ahí, como si fuera una estatua, estaba en Samadhi y lo sacaron porque ya vieron que se estaba descomponiendo su cuerpo y los insectos habían entrado en su cuerpo, ¿verdad? Habían agujereado su piel y estaban anidando allí adentro algunos insectos.
y lo sacaron. Y bueno, él en un momento salió de su samadhi y se dice que se dirigió ya a la montaña misma. Se fue del templo y se colocó en el medio de la montaña donde había una cueva, que hoy día se puede visitar esa cueva, se llama Virupaksha Cave. Y en esa cueva él estuvo 16 años, totalmente absorto. Por supuesto que en ciertos periodos él se movía, en algunos momentos iban devotos y lo alimentaban, y él aceptaba ser alimentado, pero pasaba horas y días también en estado supraconsciente, hasta que en un momento decidió bajar después de 16 años y por pedido de sus discípulos, él empezó a instruir. Y allí se formó el Ramana Ashram al pie de la montaña, que es un lugar hermoso de silencio. La mayor parte del tiempo Ramana instruía en silencio. Él se dice que era un avatar de Dakshinamurti, que es el aspecto de Shiva como maestro del conocimiento, que enseña en el Chinmudra sin hablar, en estado de mauna, mauna es en silencio. Y se dice que eso lograba Ramana. Ramana pasaba horas en silencio, en un diván. Ese diván uno puede entrar al ashram, a esa sala, y realmente es una sala que todo el tiempo hay gente sentada allí en silencio. En todas las partes del ashram lo que vas a experienciar es silencio. Cada tanto se cantan cantos preciosos en tamil, de cantos védicos, pero la práctica de la sadhana principal es estar en silencio. Incluso al entrar al ashram no podés hablar. Hay muchos guardias que están con cartelitos que dicen silencio, silencio, silencio. Y a su vez cuando entras a las salas, la sadhana es estar en silencio. Y realmente ese estado en el cual llegó Ramana y que transmite Arunachala y que te emana la montaña es ayudarte a entrar en ese estado de quietud. Realmente en mi caso personal sentí muy facilitado el proceso de silenciamiento mental. Por supuesto que hay que trabajar, ¿no? Y que la mente se va moviendo, pero especialmente los primeros minutos que uno se sienta ahí, sentís muy diferente de estar en cualquier otro lado. Es como que la mente entra en un estado de mucha quietud, el ambiente que hay. Eh, Se dice que Ramana Maharshi, eh, una noche de Shivaratri, eh, estaba allí en su diván, iba a comenzar el Shivaratri, la noche de Shiva, y estaban sus discípulos ahí, y un discípulo le comenta en voz alta, Ramana, ¿por qué no hace un comentario del Dakshinamurti Stotram? Que es un himno a este Dakshinamurti que es Shiva como maestro del conocimiento, que fue compuesto por Shankaracharya. Y Ramana, que cada tanto hablaba, este discípulo tuvo la intención de hacerlo hablar, y que haga un comentario oral sobre ese himno, ¿no? Y Ramana se dice, eran las 8 de la noche, Ramana dijo, sí, voy a hacer el comentario. Y se quedó en silencio, no se quedó, no se apagó el audio. Si yo lo hago, se van a dormir ustedes, ¿no? Pero sus discípulos no se durmieron. ¿Qué pasó? Pasó una hora en ese silencio, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas. Por supuesto que algunos ya a la hora se pararon y se fueron, dijeron, este está loco, no está hablando, dijo que iba a hablar y se quedó en silencio. Otros se empezaron a dormir, se empezaron a estrellar contra la columna, empezaron a roncar, pero los que estaban más sintonizados, cuanto más pasaba el tiempo en silencio, más alineados se sentían, más conectados. Se dice que llegaron las 5 o 6 de la mañana, había empezado a las 8 ese proceso. Ramana se levanta y dice, ya terminó mi comentario, y se va para otro lado del ashram. ¿eh?
esto está relatado en las memorias de devotos y muchos dicen que en toda esa noche ellos sintieron realmente toda una transmisión de enseñanza. ¿Eh? Para finalizar otra historia, porque Sivananda fue el único maestro al cual Sivananda salió a visitar. Era contemporáneo de Sivananda y ya Ramana era muy conocido eh, en toda la India, su iluminación y su estado de realización. Eh, y Sivananda se dice que fue el único, de los únicos que salió a visitar. Imagínense en el Rishikesh, tuvo que hacer todo un viaje de varios días para llegar al sur de la India, a Tamil Nadu, que es el estado de Sivananda. Se dice que lo hizo ese viaje con un grupo de discípulos eh, y cuando llegaron al Ramana Ashram, entraron a esa habitación donde está ese diván, donde estaba siempre Ramana, estaba como recostado siempre allí y permaneciendo siempre en silencio. Estaba llena esa sala porque es chiquita. Se dice que algunos discípulos que iban con Shivananda quedaron afuera, no pudieron entrar, y otros entraron con Shivananda. Y ahí pasaron unas horas, y cuando salió Shivananda de su encuentro con Ramana, los que estaban afuera, los discípulos que estaban afuera, que no pudieron ver nada, sumamente curiosos, les preguntaron a los discípulos que habían estado adentro, ¿y qué hicieron? ¿Y de qué hablaron? ¿Y qué conversaron? Y los discípulos dijeron, no, mirá, Shivananda entró, se postró ante Ramana, cantó un poco de kirtan, luego se quedó en silencio y allí estuvieron en silencio una hora, luego se levantó y se fue. Ese era el encuentro de dos sabios que están en estado de realización, ¿no? Sin necesidad de palabras, porque se comunican ya en otro nivel, a través del silencio, ¿no? Que es la verdadera forma de adquirir el verdadero conocimiento. Vamos a continuar probablemente en algunos de los satsang con algunas enseñanzas de Ramana. La principal técnica de Ramana es el autoindagación, ¿no? Es el preguntarse como él experimentó, ¿no? ¿De dónde proviene ese pensamiento del yo? Buscar y preguntarse a su vez quién soy yo. Pero no como forma mecánica de movimiento de Britti, sino colocarse desde la quietud física y mental en un estado de silenciamiento donde se descubre cuál es el origen de ese pensamiento yo y se entra en contacto con esa esencia que somos, con el ser. Vamos a permanecer unos segunditos en silencio, vaciar nuestra mente, observar nuestra respiración. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamrtat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamrtat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamrtat. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Mañana estamos comenzando un curso de introducción al Bhagavad Gita, que va a ser 6 lunes a las 19 horas argentinas. Están a tiempo los que quieran anotarse. Después de pasadas esas 6 clases introductorias, donde también hablaremos del Mahabharata, historias muy interesantes. Vamos a continuar con el estudio durante el año del Bhagavad Gita, así que pueden averiguar, aquellos que estén interesados. También recordarles o anunciarles que vamos a estar dando un retiro en Semana Santa junto con Carlos Charoto, que es el director del Centro Sadhana de Neuquén, del 17 al 20 de abril en Salta, un lugar muy hermoso. Para aquellos que estén interesados pueden pedir informes. Nos vemos entonces el domingo que viene por aquí, por el satsang. Que estén muy bien. Om Namah Shivaya.